Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 25 de febrero, 8 del mes de Adar en el calendario hebreo. Hoy la atención está puesta en Washington, pero las decisiones que se tomen allí pueden cambiar el rumbo de Medio Oriente. En su discurso del Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a trazar una línea roja muy clara. No permitirá que Irán tenga un arma nuclear, pero nadie, después de todo este tiempo, nadie sabe cómo piensa hacerlo. En Israel se intensifican los preparativos militares, los contactos con Washington y las evaluaciones estratégicas. En Irán siguen las protestas y se plantean cuáles son las condiciones para poder derrocar al régimen. En unos minutos lo vamos a ver. Y mientras tanto, en Gaza se perfila un nuevo esquema de control internacional y en la región en general la tensión no disminuye. Hoy repasamos un tablero que se está reconfigurando. Pero antes de entrar en tema, les recuerdo que Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Allí les dejo los datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Veamos qué están publicando hoy los principales diarios y otros medios en Israel y en la región. Comencemos con el diario Maariv y su titular Alerta Trump, con Enut Trump. ¿Vuelta al diálogo con Irán o habrá ataque militar? Pregunta Maariv en la bajada y continúa. El mundo espera con atención y expectativa la decisión del presidente Donald Trump, que esta madrugada, hora de Israel, dio el discurso del Estado de la Unión, que fue el más largo de la historia, cubrió principalmente temas locales de Estados Unidos, pero el presidente también habló de Irán y dijo lo siguiente. Y solo en los últimos meses, con las protestas, han matado al menos, parece, a 32,000 manifestantes. 32,000 manifestantes en su propio país. Les dispararon y los ahorcaron. Evitamos que ahorcaran a muchos de ellos con la amenaza de una violencia seria, pero estas son personas terribles. Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán a los Estados Unidos de América. Se les advirtió que no intentaran reconstruir su programa de armas en el futuro, en particular armas nucleares. Sin embargo, siguen intentando empezarlo todo de nuevo. Lo eliminamos y ellos quieren volver a empezar desde cero, y en este momento nuevamente están persiguiendo sus siniestros objetivos. Estamos en negociaciones con ellos, quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras secretas, jamás de los jamases. Tendremos un arma nuclear. Mi preferencia es resolver este problema a través de la diplomacia, pero hay una cosa segura: nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, que lo son por mucho, tenga un arma nuclear. No podemos permitir que eso suceda. Esta mañana, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Baqei, respondió al discurso de Trump diciendo que el gobierno estadounidense y los mercaderes de la guerra que lo rodean, especialmente el régimen de Israel, realizan una campaña sistemática de desinformación en contra de Irán. Baqei escribió en un mensaje en la red X que todas las acusaciones respecto del programa nuclear, los misiles balísticos y la cantidad de muertos durante las manifestaciones del mes pasado
no son más que la repetición de grandes mentiras. Lo cierto es que en Washington esperaban ayer la respuesta propuesta de Irán, que iba a ser entregada justo antes de la tercera ronda de negociaciones prevista para este fin de semana, pero eso depende de cuál sea esa respuesta iraní, si es que en algún momento llega. El representante del gobierno de Irán, Ali Larijani, que había anunciado que viajaría a Omán para entregar justamente la respuesta o propuesta a los mediadores, no lo hizo, no viajó. Y no se sabe cómo seguirán adelante las partes ahora y si el encuentro agendado en Ginebra se va a realizar. Un hecho que destacaron los medios hoy, tanto en Estados Unidos como en Medio Oriente. Unas horas antes del discurso de Donald Trump, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, junto con el director de la CIA, John Ratcliffe, mantuvieron una sesión informativa con altos funcionarios del Congreso, conocidos como el Grupo de los Ocho, que es un pequeño grupo de líderes de la Cámara de Representantes y del Senado, jefes de comités de inteligencia, todos ellos con acceso a información y material clasificado. Por supuesto, el tema fue la situación con Irán y las posibles medidas que Estados Unidos tomará, y esto, según observaron algunos medios en Israel, también sucedió el año pasado, justo antes de la guerra de los 12 días con Irán. El diario Israel Hayom de hoy informa que en el entorno del presidente Trump ya hay mayoría a favor de un ataque. En este sentido, citan un funcionario de alto rango que dijo que son muy pocos los que creen que hay que darle una chance a la pequeña posibilidad de alcanzar una solución diplomática. La fuente también dijo que la posibilidad de derrocar al régimen todo el tiempo está sobre la mesa y que quienes están a favor de atacar las instalaciones nucleares de Irán o los lanzadores de misiles no creen que esto en sí mismo sea una meta, sino una forma de acercarse al objetivo estratégico y dramático de cambiar el régimen clerical de la República Islámica. Mientras tanto, Estados Unidos sigue reforzando su impresionante despliegue militar en la región con medidas para poder sostener una campaña militar por más tiempo, a mayor distancia y penetrando los más complejos sistemas de defensa aérea. En este contexto, Canal 11 de la televisión pública israelí Kan informó en la tarde de ayer que llegaron desde Gran Bretaña y aterrizaron en una base aérea en el sur de Israel 12 cazas estadounidenses F-22, las aeronaves de combate más avanzadas del mundo que solo Estados Unidos tiene. Además, en las últimas 24 horas llegaron 4 aviones estadounidenses de reabastecimiento al aeropuerto Ben Gurión, el principal aeropuerto civil de Israel. Ayer temprano, el comandante en jefe del ejército, Eyal Zamir, visitó la base aérea de Hatzerim, cerca de la ciudad de Beersheba, y observó de cerca los preparativos de la Fuerza Aérea de Israel. En las últimas semanas, Zamir decidió nombrar al comandante entrante de la Fuerza Aérea, Omer Tischler, como oficial a cargo de la planificación y coordinación entre las fuerzas de defensa de Israel y el ejército estadounidense en preparación para un eventual ataque contra Irán. Canal 13 de la televisión israelí reportó que Eyal Zamir visitó varios escuadrones, entre ellos el que tuvo a su cargo la eliminación del entonces líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en el año 2024. También dialogó con efectivos y oficiales, algunos de ellos reservistas con amplia experiencia, en especial de la guerra del año pasado, la guerra de los 12 días. Fue una visita en la que se habló exclusivamente sobre Irán
y que también es un mensaje para Irán, decían ayer en Canal 13. Y también hubo un gran ejercicio de defensa civil, de preparación en instituciones educativas en Israel, tanto para el caso de terremotos como para la posible caída de misiles, de algún misil lanzado desde Irán. Canal 12 informó anoche que las fuerzas de defensa de Israel están acelerando, intensificando al máximo los preparativos y que en los últimos días el jefe del ejército, Zamir, dialogó varias veces con el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. En estas conversaciones, dijeron, evaluaron todas las opciones y sus consecuencias para Israel, que transmitió el siguiente mensaje: si Estados Unidos llega a un acuerdo, cualquier acuerdo con Irán, eso será como darle un salvoconducto, la salvación al régimen de los ayatolás. Según el reporte de Canal 12, las autoridades israelíes piensan que Estados Unidos debe llevar a cabo un ataque militar de tal envergadura, en potencia, extensión y profundidad, un golpe de tal magnitud que deje a Irán pensando frente al dilema si le conviene o no y si puede o no reaccionar atacando a Israel y, de paso, a otros aliados de Estados Unidos en la región. También en Irán hay movimiento en el ámbito militar después del ejercicio naval que realizaron con Rusia. En las últimas horas, las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria hicieron un extenso ejercicio militar en el sur del país y en varias islas del Golfo Pérsico. Según informaron medios estatales iraníes, el objetivo fue probar nuevas tácticas de combate, incorporando el uso de tecnologías militares modernas en varios niveles operativos. Fin de la cita. Mientras tanto, los políticos iraníes siguen hablando a dos voces, amenazan y al mismo tiempo aseguran que las negociaciones avanzan hacia el éxito. La renovada ola de protestas en Irán entró en su cuarto día consecutivo, pero ahora no solo hay manifestaciones en las universidades, también se sumaron varias escuelas públicas. El medio afiliado a la oposición, Iran International, difundió imágenes de estudiantes en una escuela secundaria de la ciudad de Shiraz que arrancaron imágenes de los líderes de la República Islámica de sus libros de texto, los pisotearon y corearon consignas de apoyo al régimen monárquico que precedió a la revolución. En la televisión pública, Kan dialogaron con un factor iraní involucrado en lo que sucede en las fuerzas de seguridad sobre qué se necesita para derrocar al régimen de los ayatolás, esto que mencionábamos al principio. Y este factor habló de tres patas, así, dicho textualmente: un ataque militar, en paralelo protestas, manifestaciones populares y, en tercer lugar, lo fundamental, lo más crítico, dijo la fuente, es el servicio de Internet. ¿Por qué? Porque en todas las olas de protestas de las últimas décadas, Internet fue la principal herramienta mediante la cual el régimen logró controlar la situación. Cuando el régimen corta el servicio, eso paraliza a la gente, porque no pueden convocar y organizar manifestaciones, enterarse de dónde y cuándo habrá una protesta, y tampoco pueden hacerle saber y mostrarle al mundo lo que está sucediendo. Y eso sirve a los intereses del régimen y facilita la represión. Canal 11 citó también otras fuentes que dijeron que si no fuera por el corte del servicio de Internet durante las protestas del mes pasado, la situación en Irán hoy en día sería diferente. Vuelvo al discurso de esta noche de Donald Trump porque también se refirió a la Franja de Gaza y avanzó en su visión para el día después de la guerra, un plan que incluye una fuerza multinacional y que, según nuevos detalles revelados anoche, ya tiene estructura, países participantes y calendario tentativo.
Bajo el alto el fuego que negocié, cada uno de los rehenes, tanto vivos como muertos, ha sido devuelto a casa. ¿Puedes creerlo? Nadie pensó que fuera posible. Nadie pensó que eso fuera posible. Tanto vivos como muertos. Y esos padres que tenían un hijo muerto, su niño, siempre me decían su niño, lo querían tanto como si estuviera vivo. Y créanlo o no, jamás trabajó junto con Israel y cavaron y cavaron y cavaron. Es algo difícil, es algo muy difícil de hacer. Según informó Khan, serán 20.000 soldados de distintos países: Indonesia, Marruecos, Albania, Kazajistán y Kosovo. Comenzarán a actuar en la franja dentro de al menos 3 meses. ¿Cómo funcionará? La franja de Gaza está dividida en dos: la zona verde bajo control israelí y la roja, donde ahora gobierna Hamás y que, según el plan de paz, estará bajo control del gobierno de tecnócratas palestinos. De acuerdo con este plan, la fuerza multinacional actuará únicamente en la zona verde, donde están ahora las fuerzas de defensa de Israel. En otras palabras, los soldados extranjeros no llegarán al área bajo dominio de Hamás y, por supuesto, no se ocuparán del desarme de grupos terroristas. Entonces, ¿qué sí van a hacer? ¿Para qué estarán allí? Dentro de 3 semanas, cuando finalice el mes sagrado musulmán de Ramadán, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos va a comenzar a construir la nueva ciudad de Rafah, donde vivirán 25.000 gazatíes en casas prefabricadas. Y como justamente se tratará de casas prefabricadas, el plan es que la construcción finalice antes de finales de este año. Como habíamos adelantado, los soldados de Indonesia serán los primeros que entrarán en la Franja de Gaza y se desplazarán cerca de esta nueva ciudad palestina. ¿Qué misión tendrán? Aislar y proteger a esa ciudad de Hamás, impedir el contrabando, ejercer de policía local y acompañar y proteger a los camiones de ayuda humanitaria. Una fuerza armada que va a reemplazar a Hamás, pero que no se va a enfrentar a esa organización terrorista ni a otras milicias. Y por supuesto, eso nos deja con algunas preguntas. ¿Cómo entonces se va a desarmar a Hamás, que sigue diciendo que no va a entregar sus armas? ¿Y en qué medida esta nueva fuerza multinacional logrará controlar la situación y cambiar las cosas en la Franja de Gaza, o terminará siendo algo simbólico, algo más, un elemento más del plan de Trump? Y mientras en Washington se diseñan planes estratégicos para Gaza y se debate el equilibrio de poder frente a Irán, sobre el terreno, la realidad sigue siendo tensa y volátil. Esta madrugada se registró un grave incidente en la zona de Hebrón. Fueron incendiadas casas y también vehículos en la aldea palestina de Susia, en el sur de la margen occidental, en un ataque aparentemente perpetrado por colonos israelíes extremistas. Uno de los 4 sitios atacados era una vivienda con una familia completa adentro. En las fuerzas de defensa de Israel difundieron un comunicado de enérgica condena a este tipo de incidentes y dijeron que se está registrando la zona en busca de sospechosos y que el Servicio General de Seguridad del Shin Bet y la policía están investigando el incidente. Por el momento no se informó de ningún arresto. Y también en la misma zona, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, agradeció a la Embajada de Estados Unidos en Israel por su decisión de abrir una oficina temporal que preste servicios consulares a ciudadanos estadounidenses en el asentamiento de Efrat, en la margen occidental. Este anuncio se produjo a pesar de que, a principios de mes, la embajada negó
que planeara abrir una oficina en Judea y Samaria, ya sea temporal o permanente. Hoy vimos declaraciones fuertes, movimientos militares, contactos diplomáticos y también tensiones sobre el terreno. Pero más allá de los titulares, lo que se percibe es un momento de definición estratégica. Estados Unidos marca líneas rojas, Irán responde con ambigüedad y demostraciones de fuerza, Israel, mientras tanto, se prepara para todos los escenarios y nosotros aquí seguiremos atentos a lo que ocurra, poniendo contexto y perspectiva. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy, con esta voz, con mis disculpas por el resfrío y con el agradecimiento de cada día. Gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse, a formar parte del grupo de amigos de Israel a diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.